Un saludo. Continuamos en este video entonces viendo la construcción de las preguntas tipo. Sigo sugiriendo que la idea es crear las preguntas directamente en el banco de preguntas donde las almaceno, puedo categorizarlas, las almaceno para tener disponibles estas preguntas en todas las evaluaciones que haga dentro de mi curso o incluso exportarlas también para otros cursos. Ya hemos generado anteriormente una pregunta de opción múltiple, que es la general. Vamos a ver otros tipos. La opción de falso y verdadero es tal vez la tipo de pregunta más sencillo. Sugiero igualmente también expandir siempre en cualquier elemento que esté trabajando en Moodle. Aquí expandir para poder visualizar todas las opciones que me permite el elemento que estoy trabajando. En los tipos de preguntas ya hemos mencionado anteriormente o en el otro video que aquí me sirve para identificar por el número o por el nombre o por juntas cosas el contexto específico de la temática que estoy tratando dentro de un tema general que estoy evaluando. Igualmente también he sugerido tener uno ya los textos construidos, simplemente extraerlos y pegarlos aquí. Resaltando con el editor puedo hacer varias cosas, entre esas resaltar de pronto ciertas palabras de lo que quiero comentar. El traer los textos desde un documento que me incluya, por ejemplo, un documento de Word, tiene la bondad de que puede ser el documento maestro donde tengo todo el contexto general de mi cuestionario, el cual puedo estar revisando con el tiempo y puedo estar adecuando para futuras evaluaciones. Seguimos con el texto de los días, entonces con el tema de los días. El primer día hábil de la semana es el martes, obviamente que es falso. La puntuación, igualmente se sugiere normalmente un punto por pregunta. Este tipo de pregunta, como es tan directa la respuesta normalmente, entonces se puede dejar una puntuación menor. Retroalimentación de la pregunta, la respuesta correcta es falso. La respectiva retroalimentación cuando se responde verdadero o cuando se responde falso, no hay más opciones. Un intento. Y no es más en este tipo de pregunta, que es supremamente sencilla. La vista previa sería esta. El estudiante va a ver la pregunta y al responder, por ejemplo, si responde verdadero, enviar y terminar, aquí le aparece que no puntúa, que es falso, y aquí la retroalimentación. Esta retroalimentación que veo aquí es porque estoy mirando específicamente o concretamente esta pregunta. Ya en el cuestionario, esta retroalimentación que aparezca o cuando aparece, si durante la evaluación, después de la evaluación, al cerrar, el mes siguiente, etc. Eso lo determina la construcción de las opciones o la definición de las construcciones del cuestionario mismo. Aquí puedo chequear, comenzar de nuevo para chequear. Por ejemplo, si le digo que es falso, entonces me va a decir que puntúo el punto, la respuesta es correcta. Esto me sirve para ir verificando cómo me va quedando la construcción de la pregunta, los términos que estoy utilizando, etc. Si he hecho cambio, guardo y aquí voy acumulando mis preguntas. La siguiente pregunta que o tipo de pregunta que vamos a chequear es esta de emparejamiento. Normalmente la conocemos también como apareamiento. Entonces, es donde tengo dos listados y defino uno con respecto al otro para complementarlos. Expando. Igualmente defino la secuencia, el nombre, el contexto de la pregunta, etc. Y el enunciado. Entonces, en este caso, voy a indicarle al estudiante qué es lo que necesito que haga aquí. Entonces, relaciones, le puedo decir que es importante esto, seleccionando, entonces también le puedo resaltar, etc. Relaciones las definiciones entregadas con los términos de la derecha, seleccionando cada uno de ellos, pues se supone el correcto. Aquí yo puedo tener definiciones que voy a construir y el término al frente, o los términos al frente donde el estudiante va a seleccionar el respectivo que corresponda a la definición. En este tipo de preguntas yo también puedo utilizarlo para las opciones de falso y verdadero combinadamente, donde me permite hacer un manejo de pronto de un tema o de un aspecto de un tema y tener una valoración no completa del punto, sino depende del tipo de preguntas. Si tengo 5 preguntas, 5 opciones, cada una va a valer 0.2. En este caso voy a construir 3. Entonces la retroalimentación respectiva. El barajar siempre lo vamos a dejar ahí como una opción para que se muestren en diferente orden las opciones. Y aquí estarían las preguntas con su respectiva respuesta correcta. Entonces, por ejemplo, en la pregunta 1, el primer día, entonces quiero resaltarle que es el primer día, entonces que es el lunes.
Entonces, primer día hábil de la semana. Entonces, esta opción, por ejemplo, si utilizo yo el contexto de opciones de falso y verdadero, entonces lo hará acá la opción, verdadero. La segunda pregunta, la segunda ítem, opción de este tipo de pregunta, igual, puedo resaltar los términos. Entonces, este le tengo que decir que es falso. Y voy a utilizar una tercera opción. Entonces el domingo es día no hábil. Por ejemplo, le resalto no hábil. Entonces, verdadero. Puedo agregar más. La retroalimentación respectiva de las preguntas, de la combinación, etcétera, lo podemos mirar después con calma. Cuando permito varios intentos, si el primer intento es el 100% de la nota a asignar o un porcentaje para los siguientes intentos, intentos con opciones de entregar alguna pista para acercar al estudiante a la respuesta, etc. Guardo. Miramos cómo queda la pregunta. Entonces la vista, el estudiante la tendrá así. Entonces, relacione las definiciones seleccionando, etcétera, y aquí la posibilidad de las respuestas. Como he escrito opciones de falso y verdadero, puedo tener 5 o más, pues no me las va a presentar repetidas, puesto que es el mismo término. Si tengo definiciones aquí, tengo que colocar diferentes, tengo que colocar, pues obviamente el mismo número de términos para hacer la respectiva relación entre los términos y la definición. El domingo es día no hábil, voy a decirle que verdadero. El primer día hábil de la semana es el lunes, voy a decirle que verdadero también, que es cierto. Y el último día voy a indicar también verdadero para que me valore en 2/3 partes la pregunta. Entonces aquí me la puntúa como punto 67. Todo esto es automático, recuerden. Y aquí me indica las respuestas verdaderas o falsas. Y me permite esta opción de vista previa revisar la construcción de mi pregunta. Guardo si he hecho cambios, etc. Vamos a construir otro tipo de pregunta en este video, que es este de arrastrar y soltar texto. Es un tipo de pregunta que puede parecerse un poco al de apareamiento, pero con otro tipo de presentación, lo cual me puede permitir variar la presentación o las preguntas la forma de las preguntas de mi evaluación de mi cuestionario. 01 igual, sigo la secuencia, etcétera. Aquí le va a entregar al estudiante lo que debe hacer. Entonces voy a copiar el textico, ya lo tengo aquí listo, que ese sí es extenso. Entonces, ubique o entregue los términos o palabras que encuentra abajo donde correspondan para completar. Entonces, por ejemplo, le puedo resaltar también, etcétera. Entonces, tengo de la semana, el primer día hábil es entonces aquí sería la primera opción. Lo que es necesario, permítame, voy a pasar aquí a las opciones. Entonces voy a indicarle, por ejemplo, el lunes. El primer día hábil de la semana es el lunes. El último día hábil es voy a decirle que es el sábado. Y el domingo, entonces, se considera no hábil. Entonces, depende del número de opciones que yo haya colocado aquí. Entonces, voy a entregar aquí este código, que es el que me permite construir esta pregunta así, con corchetes cuadrados, con dobles corchetes cuadrados, y le digo el orden del término que debe ir aquí. Entonces ese es el primero que escribo allá abajo. Este aquí será el segundo, corchetes cuadrados dobles. Así es la sintaxis que necesita esta pregunta aquí en Moodle. Y aquí la tercera opción. Sigamos ahora sí la parte de abajo. Igual, la puntuación. Entonces, en las opciones, también le digo barajar. Y en las opciones tengo estos diferentes grupos. Estos grupos que me permiten
Por ejemplo, para cuando yo tengo un texto muy extenso y tengo muchos términos aquí, entonces yo puedo hacer grupos como para indicar al estudiante cuáles son los términos que van en determinado contexto. Si no indico que son del mismo grupo, pues no hace ninguna diferencia al indicar estos valores. Voy a indicar, por ejemplo, para el sábado, para el domingo, voy a indicar que es de otro grupo, para chequear cómo es que nos queda este tipo de respuesta. Retroalimentación, aquí van los textos de la retroalimentación, etcétera. Mostrar, entonces estas opciones ya sabemos que en el cuestionario las puedo limitar. Lo de los múltiples intentos, lo de los intentos con segunda opción y con pistas, etcétera. Entonces, esta pregunta se va a ver de esta manera. Entonces, aquí tengo yo la frase de la semana, el primer día hábil es el, y tengo los espacios para complementar. Entonces, de acuerdo a los grupos que he definido, grupo A, B, etcétera, entonces yo tengo los términos para indicar al estudiante acercarlo en qué contexto puede ser, acercarlo un poquito más a la selección correcta de los términos. Entonces voy a complementarlo. El primer día hábil de la semana es el lunes, voy a colocarle aquí. Voy a ver si el domingo me deja aquí, no me permite, porque tiene que ser con los del mismo grupo, que sería el B. Entonces, para cuando tengo varios. Y aquí el sábado. Aquí todas mis respuestas van a ser correctas. Entonces, cuando le digo enviar, me dice que es correcto. Igualmente, cuando entrego las respuestas incorrectas, pues no tengo otra opción. Le digo, el primer día hábil es claro que aquí me queda raro esto. El último día hábil, el primer día hábil, el sábado. Bueno, es para chequear cómo se visualiza, donde tengo una sola de las opciones correctas. Entonces, esta sería la forma de visualizar el tipo de pregunta. Entonces, aquí voy almacenando mis tipos de preguntas, las que vaya construyendo y las que voy a tener disponibles para la incorporación de ellas cuando cree los cuestionarios.